bendiga. Bienvenido a este espacio de reflexión en la palabra del Señor, un espacio en el que abrimos nuestro corazón para que Dios nos bendiga, para que Dios nos hable a través de su palabra, en fin, para que todo nuestro ser sea alimentado a través de la revelación que viene del Espíritu Santo de Dios. En esta ocasión vamos a estudiar un tema fundamental en nuestra vida cristiana, precisamente el poder de la fe en Dios. Vamos a estudiar a la luz de la Escritura el poder de la fe. Lo que la fe genera, lo que la fe produce. Vamos a abordar unos pasajes de la Escritura muy interesantes y muy importantes en nuestra vida cristiana y estamos convencidos de que vamos a ser edificados en la palabra del Señor. Así que quiero invitarte para que iniciemos este tiempo orando, pidiéndole a Dios que nos bendiga, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé revelación de su maravillosa palabra. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por tus bondades, por tus misericordias. Gracias te damos, Dios mío, por tener cuidado de nosotros, por ayudarnos todos los días. Amado Señor Jesús, gracias por tu preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Hoy te pedimos, Señor, lávanos más y más de toda maldad. Límpianos más y más de todo pecado. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Que el poder de tu sangre sea limpiando nuestra mente, nuestro corazón, las partes más profundas de nuestro ser. Lávanos con tu poderosa sangre, Señor Jesucristo. Y llénanos, Dios mío, de tu Espíritu Santo. Llénanos de esa presencia maravillosa. En el nombre de Jesús, háblanos a través de tu palabra. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro entendimiento a la revelación de la palabra de Dios. Amado Jesucristo, gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí, gracias por abrir nuestro entendimiento a las sagradas escrituras. En tus manos, Señor, encomendamos ahora el estudio de la palabra. En tus manos, Señor, encomendamos, Dios mío, nuestro corazón. Gracias por nuestra familia. Gracias por tener cuidado de nuestros hijos, por tener cuidado de nuestro matrimonio, de nuestro hogar. Gracias te damos porque eres nuestro proveedor y el que nos sustenta y nos ayuda todos los días. Levantamos nuestro corazón, Señor, en alto para darte honor y gloria, para darte a ti la alabanza y la adoración, Dios mío. Gracias, Jesucristo, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por estar con nosotros, por renovar la esperanza, la fe y la fuerza en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abordar ahora el estudio de la palabra. Como yo les decía, vamos a estudiar entonces el poder de la fe en Dios. Sin duda alguna, un tema fundamental, un tema muy importante. De hecho, la Escritura nos anima a crecer en la fe, a fortalecer nuestra fe. Y es a través de la fe que nosotros vamos a ver la manifestación del poderoso reino de Dios a nuestro favor. Entonces, vamos a iniciar este tema, vamos a reflexionar en 3 puntos fundamentales durante este tiempo. Y lo primero que vamos a ver es que la fe genera milagros. Y vamos a hablar específicamente de un texto donde podemos ver que la fe genera milagros en el hogar. En el hogar. Vamos entonces a ir a la carta a los Hebreos, capítulo 11, el versículo número 11. Y vamos a considerar este versículo a la luz del poder que tiene la fe. Entonces dice el versículo 11, Hebreos 11:11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En primer lugar, estamos hablando de la esposa de Abraham y cómo por la fe en ella operó un gran milagro. Estamos entonces considerando cómo la fe genera esos milagros, cómo la fe nos introduce en la acción sobrenatural de Dios. Cuando hablamos
de una acción sobrenatural, estamos hablando de algo que se hace por encima del orden natural. En este caso puntual, estamos viendo de que Sara era estéril. Quiero que observemos en primer lugar, dice allí la escritura, por la fe. El motor o aquello que impulsó el milagro en la vida de Sara fue la fe. Claramente dice, por la fe. Entonces la fe tiene un poder dinámico o tiene un poder generador. Dios nos ha entregado para que nosotros podamos creer en sus promesas y alcanzarlas. Y ese medio para alcanzar las promesas es la fe. Pues la fe hace que lo que ha sido prometido se haga realidad. Por supuesto, siempre será en el tiempo de Dios. Pero la fe nos ayuda a esperar hasta que en el tiempo de Dios opere lo que el Señor previamente ha prometido. En este caso nos dice entonces que la fe fue aquello que impulsó o que operó en la vida de Sara. Decíamos entonces que ella era la esposa de Abraham. Dios les había prometido una descendencia. Entonces ellos ya tenían la palabra. Transcurrieron los años, seguramente varias décadas, ¿verdad? Según nos enseña la Escritura, pero aquel milagro estaba latente delante de Dios, solamente que no había llegado el tiempo. Entonces Dios tiene planeados para nosotros muchos milagros. Nosotros debemos alimentar la fe y en el tiempo de Dios esos milagros se van a manifestar. Entonces dice aquí, o nos menciona el versículo, un par de obstáculos que habían en Sara. Habían dos obstáculos. El primer obstáculo en la vida de Sara era su esterilidad. Ella era estéril. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, biológico, ella no podía dar a luz. La Biblia no nos dice específicamente a qué se debía la esterilidad de Sara. Si era un problema de debilidad en su útero, si era un problema por escasez de producción de ovarios, si era una enfermedad a nivel de las trompas de falopio, del sistema reproductor. No nos dice específicamente por qué, lo que nos dice es que ella era estéril, no podía dar a luz y desde ese punto de vista entonces era imposible que ella pudiese tener hijos. En segundo lugar nos plantea otro obstáculo y es que el texto dice que ella ya estaba fuera del tiempo de la edad. Entonces voy a mencionar aquí edad. El libro de Génesis nos enseña que ella tenía 90 años de edad. Imagínate, ella 90 años de edad, mientras que Abraham tenía 99 años de edad. Entonces, en la situación de Sara es que no solamente tenía 90 años, sino que ya, como dice la Escritura, le había cesado la costumbre de las mujeres. Entonces no estaba fértil ni podía tener hijos. Entonces aquí encontramos los obstáculos a la fe. La fe siempre va a ser desafiada ante los obstáculos. Porque si no hay obstáculos no se requiere fe. Porque si no hay obstáculos, no necesitamos creer en algo sobrenatural o milagroso de parte del Señor. Entonces, la fe de Sara ahora se enfrenta al obstáculo de la esterilidad y al obstáculo de la edad. Pero hay una cosa fundamental y es que la Escritura nos dice que ella logró superar estos dos obstáculos porque ella creyó. Y aquí aparece entonces el tema de la fe, porque la fe es creer, pero no es un creer lógico, no es un creer a nivel de la razón, es un creer desde el espíritu, es un confiar desde lo más adentro de nuestro ser, es como un compromiso en lo profundo de nuestro corazón en el que hemos decidido creer en Dios aunque vengan los obstáculos, aunque transcurra el tiempo. A pesar de todo, hemos decidido creer.
Entonces la fe va mucho más allá de un concepto mental y es una certeza espiritual, una certeza interna. Por eso dice la Escritura, la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces la fe operó en Sara para ella volver a tener esa certeza de un milagro de Dios en la vida de ella. Ahora, dice el versículo 11 que ella creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, la fe nuestra está basada en la fidelidad de Dios. Fiel es Dios. Nuestra fe no está basada en una emoción, en un sentimiento, en un arrebato de momento. Estamos hablando de que la fe es una certeza completa en una virtud de Dios que es su fidelidad. Dios no miente, en Él no hay cambio ni sombra de variación. Dios es eterno, todopoderoso y su carácter permanece para siempre. Su santidad permanece para siempre. Por cuanto Él es santo, no puede ni hay en Él engaño ni mentira. Por eso es que Dios tiene ese atributo en el cual nuestra fe está sustentada y es en su fidelidad. Precisamente, ella creyó que Dios era fiel. Entonces observen aquí que lo que estaba alimentando la fe de Sara era la fidelidad de Dios. Ella no estaba mirando sus obstáculos, ella no estaba mirando el tiempo que había transcurrido, ella creyó en la fidelidad de Dios. Ahora, hay otro asunto fundamental aquí en el tema de los atributos de Dios, y es que el segundo atributo es que Dios es todopoderoso. Entonces, en esos dos aspectos, para mí, está fundamentada la fe del cristiano. Dios es fiel y Dios es todopoderoso. Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido y es todopoderoso para hacer todo lo que ha dicho. Entonces, nada puede detener el poder de Dios y Él ciertamente cumplirá toda palabra que ha salido de su boca. Y eso fue lo que alimentó entonces a Sara. Voy a leer de nuevo el versículo 11. Por la fe, este fue el motor. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas, ¿verdad? Recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hay una palabra que yo quiero destacar que aparece en este versículo y es la palabra fuerza. Literalmente, este término está ligado a la condición de ella. Quiero decir, siendo estéril, Sara recibió fuerza para concebir. Entonces, su organismo reproductor ya estaba débil. A los 90 años de edad, imagínate, todos los componentes de su organismo reproductor estaba ya debilitado, sin fuerza, sin capacidad. Desde el punto de vista humano ya había cumplido su ciclo. Pero soberano, fiel y todopoderoso es Dios, quien en el tiempo planeado en el cielo dijo: ahora ocurrirá el milagro en Sara. Era necesario que esa palabra o esa semilla que había sido sembrada en Sara se activara a través de la fe. Ella creyó y no se detuvo por los obstáculos, sino que ella creyó en Dios y entonces, a causa de su fe, vino sobre ella esto: fuerza, fuerza. Y entonces esa fuerza le dio la capacidad para concebir. Quiere decir que esa fuerza de Dios vino y activó en ella la atmósfera, ¿cierto?, en su organismo reproductor a través del cual iba a nacer Isaac. Entonces, la fe hace que de Dios venga su poder a nosotros y seamos impulsados, seamos llevados hacia aquello que Dios nos ha prometido. Por eso es tan importante que nosotros alimentemos nuestra fe, que nosotros logremos nutrir nuestra fe,
Porque una fe fuerte, una fe sólida, es una fe que avanza hacia lo que Dios ha prometido. Por eso dice el texto que ella creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces la fe está amparada en las promesas de Dios. La fe se alimenta, se apoya en las promesas de Dios. Allí es donde nosotros requerimos la fe, creer en las promesas de Dios. Dios da una palabra, Dios nos da una promesa y nosotros debemos coger esa promesa y guardarla en nuestro corazón y alimentarnos de esa palabra, alimentarnos de esa promesa. Eso hace que tu fe sea sólida, que tu fe sea fuerte, tú recibes fuerza, tú puedes perseverar a pesar de tus obstáculos hasta que la promesa se convierte en milagro, hasta que la promesa se hace realidad, la promesa se hace verdad. Y esta es la fe que agrada a Dios, porque sin ella es imposible agradar al Señor. Entonces, vemos cómo la vida de Sara misma se convierte en un testimonio de lo que es la fe. Y la fe de Sara la llevó a que Dios la estableciera aquí en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, cuando nos habla de los héroes de la fe. Y aparece la fe de Sara. Muy bien, vamos a continuar ahora entonces con el segundo punto que vamos a desarrollar en este momento. Punto número 2. Entonces estamos hablando de lo que la fe hace, ¿verdad? Entonces, segundo, la fe genera fuerza. Ya lo leímos en el versículo, en Hebreos 11:11, ¿verdad? Genera fuerza, pero esta fuerza es la fuerza para perseverar. Para perseverar. Y vamos por favor a ir a Romanos, carta a los Romanos, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 16 al 21. Y aquí yo quiero destacar varias frases que considero que son muy importantes a la luz del estudio de la fe que estamos haciendo. Muy bien, entonces vamos a mirar el punto número 2, genera fuerza para perseverar. Y vamos a desarrollar aquí varios puntos en este pasaje que yo considero son muy importantes. Entonces, vamos primero al literal A. Pero leamos Romanos 4, versículo 16. Dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Este versículo está destacando la fe de Abraham. Entonces ahora leíamos en Hebreos 11:11, donde se nos destaca la fe de Sara. Aquí la Biblia nos está destacando la fe de Abraham. Aquí la Escritura dice, el cual es Padre de todos nosotros. La misma Escritura nos enseña que los que somos de la fe somos descendientes de nuestro padre Abraham. Muy bien. Así como Abraham fue un hombre de fe, nosotros somos llamados a ser personas de fe. Entonces, dice este versículo 16, que es por fe, para que sea por gracia, no es por obras, para que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solo los de la ley, sino los que somos de la fe. Entonces, las promesas que Dios le hizo a Abraham también han venido a ser de nosotros por la fe, no por las obras, por la fe, para que la promesa permanezca firme. Entonces nosotros debemos dar gracias a Dios porque las promesas de Abraham nos han venido a cubrir y esas promesas siguen vigentes y fuertes en la vida de cada uno en la medida en que también alimentemos nuestra fe. Si nosotros vemos la vida de Abraham, vida que fue una de fe, podemos ver el respaldo, la protección, la bendición de una manera sobrenatural y especial sobre Abraham,
también esas promesas están sobre nosotros y nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Es fundamental creer en ellas, confiar en esas promesas. Entonces leo ahora el versículo 17, Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó. Abraham le creyó a Dios. Es muy importante que tengamos en cuenta eso. No basta con creer en Dios, tenemos que creerle a Él. Necesitamos depositar nuestro corazón en sus promesas, en sus palabras y confiar en ellas, porque fiel es quien las prometió. Dice la escritura aquí, el cual da vida a los muertos. Abraham, cuando tomó la decisión de creer la promesa de la descendencia, aquí nos está diciendo la escritura que él decidió creer en aquel que da vida a los muertos. Y recuerdo en este momento cuando Dios le dijo a Abraham, entrégame tu hijo, entrégame tu único, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña que a pesar de toda la crisis en la que entró Abraham, él tomó la decisión de ir a sacrificar su hijo. Pero nos dice la misma escritura que él estaba convencido de que poderoso era Dios para resucitarlo de los muertos. O sea, si me toca sacrificar mi hijo, pensaba Abraham, pues lo haré porque Dios lo mandó, pero él lo resucitará. ¿Por qué? Porque él me prometió descendencia. Entonces en Abraham no había sombra de duda respecto a la promesa de Dios. Y por eso aquí dice a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Entonces la promesa de Dios va más allá o permanece más allá incluso de nuestra vida. Porque Dios le prometió a Abraham y Abraham ya murió hace mucho tiempo, pero la promesa sigue vigente, nos ha alcanzado a nosotros y las promesas de Dios a Abraham no solo están sobre nosotros, sino que seguirán sobre nuestros hijos. Entonces dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Es una expresión que debemos considerar y que debemos considerar profundamente. Abraham creyó en Dios y creyó en aquel, dice la Biblia, en aquel que llama las cosas que no son, es decir, las cosas que nosotros no podemos palpar o que no podemos ver físicamente, Él las llama como si fuesen, porque para Dios ya están, porque la fe es la convicción de lo que no se ve, pero que está allí. Por ejemplo, en este momento estamos aquí estudiando las Sagradas Escrituras y hay ángeles escuchando la predicación. Entonces, Dios es aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. Él es aquel en quien nosotros podemos confiar plenamente, pues su palabra viene cargada de poder. Y el poder que trae la palabra es para cumplir aquello para lo cual Dios la ha enviado. Si Dios envía una palabra de liberación, habrá libertad. Si Dios envía una palabra de sanidad, habrá sanidades. Si Dios envía una palabra de fe, la fe será fortalecida. Entonces, la palabra de Dios sale de la boca del Señor para cumplir aquello para lo cual es enviada. Por eso, cuando Él habla, Él llama las cosas que no son. Es decir, su boca, su palabra, llama las cosas que ya Él ha prometido, que ya Él tiene planeadas, pero que nosotros no vemos como si fuesen. Por ejemplo, le habla a Abraham y a Sara acerca de una descendencia cuando ella era estéril. Pero aún así, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Además de que su palabra viene cargada de poder, la palabra de Dios tiene ese poder creativo. Por la fe entendemos que los cielos y la tierra fueron constituidos por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene ese poder de hacer
real lo espiritual, lo que ya existe, lo que Dios ya ha declarado, lo que Dios ya ha planeado. Dios ya había planeado y diseñado que Abraham y Sara tendrían un hijo y tendrían una gran descendencia. Eso ya estaba planeado en el cielo, Dios ya lo había decretado, Dios ya lo había dicho, la palabra ya había salido, ahora vendría el momento para ese milagro. Y él habla llamando las cosas que no son como si fuesen. Y un ejemplo que sin duda aquí pues también nos da el Señor es que nosotros debemos usar con sabiduría la palabra de Dios. Declarar la palabra de Dios guiados por el Espíritu Santo, llamando las cosas que no son como si fuesen, declarando sobre nosotros palabra de victoria, palabra de sanidad, palabra de liberación, palabra de avance en el nombre de Jesucristo, palabra de bendición, palabra de prosperidad, palabra de victoria en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, llamando las cosas que no son como si fuesen, basados por supuesto en la palabra del Señor y en la guía que viene del Espíritu Santo. Dice ahora entonces el versículo número 18, hablando de la fe de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza, es decir, Abraham creyó cuando no había ninguna posibilidad, cuando todo estaba en contra. Sigue diciendo, para llegar a ser padre de muchas gentes, para llegar a ser padre de naciones. Imagínate hoy cuántos hijos de Abraham hay en el mundo. Todos los que somos de la fe somos descendientes de Abraham. Pero Abraham llegó a ser eso porque él creyó. Creyó en que un día sería padre de muchas gentes. De manera que las cosas grandes de Dios requieren de nuestra fe, creyendo en esperanza contra esperanza. Quiero decir, las grandes cosas del Señor demandan de nosotros una gran fe. ¿Por qué una gran fe? Porque la gran fe tendrá que superar obstáculos, dificultades, oposición, dardos del enemigo, realidades naturales que nos van a decir no es posible, pero la fe puede superar todos los obstáculos, nuestros propios pensamientos, porque está amparada en las promesas de Dios, en las palabras de Dios. Y esas palabras entonces hacen que lo que nosotros no vemos vengan a la realidad, como dice la Escritura, como estamos aquí aprendiendo. Dice el verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Recuerden entonces que la fe de Abraham estaba apoyada, sustentada en lo que Dios le había dicho. ¿Recuerdan ustedes que el Señor Jesús habló de la palabra diciendo que el que oye la palabra y la pone por obra será como aquel que edifica su casa sobre la roca? Esto nos habla de firmeza, eso nos habla de convicción, eso nos habla de echar raíces profundas en la palabra de Dios, de manera que todo lo que venga no podrá derribar la casa, ni los vientos contrarios, ni tempestades, ni ríos, nada podrá derribar la casa, porque ella está sostenida en un cimiento poderoso, eterno, estable para siempre, que es la palabra de Dios, porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Cuando tú te afirmas en la palabra, cuando tú echas raíces en la palabra, la naturaleza de la palabra está en ti, y la naturaleza de la palabra es la eternidad, porque ella permanece para siempre. La palabra te hace fuerte, te sostiene, y la palabra nutre nuestra fe, porque Abraham era fuerte en su fe, porque él había creído en lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Vamos entonces al versículo número 19, y quiero destacar la primera frase, donde dice, y no se debilitó en la fe. Esta es la segunda expresión que quiero aquí decir. No se debilitó. No se debilitó en la fe. O sea que podemos hablar nosotros aquí de que hay fortaleza en la fe o hay debilidad en la fe. La fe hay que nutrirla, la fe hay que alimentarla. Cuando nosotros alimentamos la incredulidad, cuando nosotros alimentamos la duda, cuando nosotros alimentamos el miedo, pues entonces la fe se debilita. ¿Cómo alimentamos el miedo?
cuando empezamos a hablar de lo peligroso que está todo, de lo terrible que se va a poner, cuando solamente hablamos de las tragedias, cuando solamente hablamos de las desgracias, cuando solamente hablamos del poder del diablo y de todas esas cosas, es una realidad que enfrentamos pruebas, que enfrentamos momentos difíciles, pero también es una realidad que poderoso es nuestro Señor Jesucristo por encima de todo espíritu inmundo. Jesucristo el Señor es Dios sobre todas las cosas. Es fundamental que nuestro corazón se arraigue en Jesucristo, se arraigue en la palabra del Señor y que alimentemos nuestro corazón y nuestra mente con la palabra de Dios. Piensa por un momento, ¿a qué le estás prestando más atención ahora? ¿A las novelas? ¿A las películas? ¿Al fútbol? No está mal ver una película ni ver un partido de fútbol. De vez en cuando lo hago, pero el asunto es la proporción. ¿Qué tanto nos estamos exponiendo a todo eso? ¿O nos estamos exponiendo a la palabra, a la presencia de Dios? ¿Estamos nutriendo nuestra fe? ¿Estamos alimentando nuestra fe? Son tiempos peligrosos, amados hermanos. Son tiempos difíciles, claro que sí. No lo podemos negar. El panorama mundial hoy día es difícil, pero mayor es el que está en nosotros. No temáis, dice el Señor, al que está en el mundo, porque mayor es Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo está sentado en el trono. Él tiene el gobierno de todas las cosas. Por encima de nuestro Dios no hay nadie. Y Él siempre ha guardado a su pueblo. Recuerden por un momento, Dios guardó a Noé en el tiempo del diluvio. Dios guardó a las familias de Israel en medio de las plagas de Egipto. Dios es el que nos guarda a nosotros. Él sigue guardando a su pueblo. Entonces, debemos nutrir nuestra fe, ¿verdad? Para que la fe no sea débil. Él no se debilitó en la fe. Abraham no se debilitó en la fe. Él dijo, yo no voy a aceptar que mi fe se venga al suelo. Yo no voy a permitir que mi fe se debilite. Voy a fortalecer mi fe. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo Abraham para fortalecer su fe? Veamos lo que nos dice el versículo 19, ¿verdad? Acerca de Abraham. Dice el verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Aquí, mucho cuidado. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Entonces, si Abraham se pone a considerar su cuerpo, no es que yo ya tengo 100 años, es que yo ya soy débil, es que yo ya no tengo la capacidad, yo ya no tengo la fuerza, ya no me queda mucho tiempo, yo ya me voy a morir, ya estoy muy viejo, ya no puedo hacer nada. Si él se pone a mirar todas esas circunstancias, su fe se debilita. Pero él no se puso a mirar eso. Dice, no se debilitó al considerar su cuerpo, cierto que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Él tampoco se puso a decir, no, y Sara tiene 90 años, y Sara fuera de eso es estéril. Imagínense nosotros buscando un hijo décadas y no pudo llegar. Es que definitivamente, si ya no se pudo antes, ya no se puede ahora. Ahora con estos años, ahora muchas veces nosotros llegamos a las mismas conclusiones. No, es que si no pude hacer eso hace tanto que lo intenté y no pude. Y además intenté hacer lo otro y tampoco pude. Y también yo recuerdo que me esforcé por hacer lo otro y no, eso no se puede definitivamente. Yo no soy capaz y pues yo sé que Dios ha dicho, pero eso está muy difícil. Entonces cuando consideramos más las adversidades, cuando consideramos más los obstáculos, cuando consideramos más las dificultades, la fe se debilita. Lo que nosotros debemos hacer es considerar la grandeza de nuestro Dios, esas victorias en la palabra del Señor, esos milagros poderosos, esos milagros magníficos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no cambia, Él sigue haciendo milagros, el Señor se sigue manifestando con poder. Lo que requiere de nosotros es que creamos en sus promesas, es que creamos en sus palabras. Una manera de alimentar mi fe es recordar las promesas, es sumergirme en la palabra, es estudiar lo que el Señor dice en su palabra y permitir que mi espíritu se alimente de la palabra, pues no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces yo debo alimentarme a través de la palabra, nutrir mi espíritu con el alimento de la palabra, con el pan del cielo, la palabra de Dios y Jesucristo el Señor. Nutrirme con la palabra.
fortalecerme. Y tal vez en mi entorno sigan las dificultades, tal vez el enemigo se levante con su voz para generar miedo, pero dentro de ti está la fortaleza en Cristo, dentro de ti está el Espíritu Santo, dentro de ti está la palabra. Entonces alimenta tu fe, nutre tu fe con la palabra y siempre estarás fuerte ante las dificultades. Y en la medida en que tú avanzas, en la medida en que tú oras, en la medida en que tú hablas y declaras la palabra, tu entorno poco a poco empezará a ser transformado, porque así lo dice la Escritura. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Tal vez en la casa hayan dificultades, hayan problemas, pero tú ora, abre tus labios y declara la palabra. Dios mío, creo que tu reino se establece en mi casa, creo que tu presencia viene sobre mi casa, tú tomas el dominio del corazón de mis hijos, de mis hijas, tú tomas el gobierno de mi esposo, de mi esposa, tú derramas bendiciones sobre mi casa. Señor, abre las ventanas de los cielos y derrama de tu gloria sobre mi casa. Llama las cosas que no son como si fuesen, guiado por el Espíritu Santo, dirigida por el Espíritu Santo, y vas a ver que las cosas que no veías comienzan a manifestarse, porque ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Cuando tu fe se fortalece en la palabra y tú oras declarando la palabra, guiado por el Espíritu Santo, entonces a través de tu boca va a fluir la espada del Espíritu, la palabra del Señor, que empieza a transformar todas las cosas. Así nos lo enseña la Escritura. Entonces Abraham no se debilitó en la fe. Vamos a ir entonces al tercer punto, y lo quiero ver aquí en el versículo 20, donde dice: tampoco dudó. Observen ustedes, Abraham no dudó, tampoco dudó por incredulidad. Entonces yo quiero aquí escribir eso: Abraham tampoco dudó por incredulidad. Entonces aquí hay una sucesión muy importante de lo que sucede. Él dice, tampoco dudó por incredulidad. Entonces la incredulidad viene primero, y la incredulidad genera la duda. ¿Ve? Él no dudó por incredulidad. O sea, la incredulidad viene para generar duda. Recordemos, por ejemplo, lo que sucedió en el Edén. El diablo no vino directamente a Adán, vino a Eva, y en Eva empezó a sembrar una semilla de incredulidad. La serpiente empezó a negar y a decir, no, ustedes pueden tomar del árbol del bien y del mal, pero ya Dios había dicho que no lo hicieran. Pero la serpiente empezó a sembrar una semilla de incredulidad en la mente de Eva, y por eso es que Eva empieza luego a dudar. Entonces la duda está precedida de la incredulidad, y la incredulidad es el antónimo de la fe. La incredulidad es un espíritu inmundo. Sí, hay un espíritu de incredulidad, asimismo como la Escritura dice que hay un espíritu de fe. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Pablo dijo, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Entonces hablamos de acuerdo a lo que creemos. Creemos en Dios con un sólido espíritu de fe. Entonces la incredulidad es también un espíritu, pero esa semilla, ese espíritu de incredulidad viene a través de las palabras. Por eso es que vino la serpiente, cuyo veneno está en su boca. Ve, figura del enemigo que trae esas palabras, esa semilla de incredulidad. Y empieza a sembrar semillas, muchas veces en el cristiano, haciéndole pensar, no, Dios no te ama. No, Dios no te escucha. No, Dios ya no te perdona ese pecado. No, Dios ya te descartó. No, Dios ya no te va a usar. Tú no eres útil para Dios. Dios bendice pero a los que buscan de verdad, pero tú no. Dios a ti no te escucha. Buscando el enemigo sembrar incredulidad. Y puede terminar el cristiano dudando de las palabras de Dios. Y cuando el cristiano duda de las palabras de Dios, de allí a la desobediencia hay un paso. Por eso leo el verso 20.
tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Él no dudó de la promesa de Dios y eso fortaleció su fe, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. ¿Sabías tú que una de las maneras de glorificar a Dios es perseverar en la fe? Una de las maneras de dar adoración, gloria y honra a nuestro Dios es perseverar en la fe. Leo el versículo 21 acerca de Abraham. Dice, plenamente convencido. Abraham estaba plenamente convencido. Él no dudó por incredulidad. Él estaba, ¿qué? Plenamente convencido. Pero es que hay una cosa que debemos considerar en Abraham. Y es que Abraham reflexionaba en la promesa de Dios de día y de noche. Ese hombre estaba agarrado de la promesa de Dios. Allí estaba él fuerte, firmemente asido a la promesa de Dios. Entonces dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermanos, Dios es fiel y todopoderoso. Así iniciamos nuestra reflexión. Él es fiel y todopoderoso. Y por lo tanto, Él cumple lo que ha dicho y hará todo lo que ha prometido, no importa qué tan difícil sea para los hombres. Pero nada puede detener el poder de nuestro Dios. Ninguna circunstancia, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, puede detener el poder de nuestro Dios. Y en eso debe descansar nuestro corazón. Dios es fiel y todopoderoso. Vamos a evaluar ahora, en tercer lugar, acerca de la fe, un aspecto que yo considero, hermanos, que es muy importante. Vamos aquí al tercer punto, vamos a desarrollarlo. Número 3, hablando de la fe. La fe genera bendición. Y pongamos aquí integral. La fe genera bendición integral. Dios desea bendecirnos a todos y desea hacerlo en todas las áreas de nuestra vida. Por eso dice la Escritura, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. De manera que Dios quiere que nosotros le creamos y que creamos que Él nos quiere bendecir. ¿Sabe que hay personas que siempre están predispuestas al fracaso? Siempre están predispuestas a la caída. Siempre están como preparadas esperando la desgracia que vendrá. Siempre están viviendo con temor, con miedo y esperando esa ruina. ¿Por qué? Primero, porque quizás crecieron en una atmósfera donde eso fue lo que sembraron en su mente y en su corazón. Usted no va a servir para nada. Nosotros toda la vida vamos a ser pobres y limitados. Nosotros no vamos a poder estudiar en la universidad. Nosotros no vamos a poder salir adelante. ¿Cuál hombre de negocio va a ser usted? Usted no va a ser ningún empresario. Usted no va a servir para nada. Y una cantidad de frases, y nosotros crecimos quizá en una atmósfera donde esas fueron las palabras que sembraron. Y cuando llegamos a la juventud y a la adultez, eso marca, eso afecta profundamente. Pero también puede ser que la persona no crea en las bendiciones del Señor en todas las áreas de su vida porque piensa que no es digno o digna de las bendiciones del Señor. Eso es para otros hijos de Dios. Eso es para otras hijas de Dios, para personas que Dios sí ama, porque de pronto desde niños, desde niñas crecieron con el rechazo. Crecieron con ese menosprecio y creen entonces que Dios no les ama ni les quiere dar lugares de privilegio y de bendición. Pero la palabra de Dios es clara. Dios es bueno y Dios desea para sus hijos lo mejor. Reflexione usted en una cosa. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿dónde los puso? En el Edén, en lo mejor de la tierra, nos enseña la Biblia. Dios no se los llevó a lo peor, ni los metió en una cueva, ni los metió por allá en un rincón de la tierra. No, la Biblia dice que Dios plantó un huerto hermoso. De hecho, la palabra Edén también significa delicia. Dios los puso en un lugar especial porque Dios ama su creación, Dios ama a sus hijos y desea para ellos lo mejor.
¿Cuál es el problema? Cuando el hijo duda de Dios, cuando el hijo no cree en las promesas del Señor, cuando el hijo no cree en la palabra, cuando el hijo cree que Dios lo está molestando para que no siga el camino. Los mandamientos del Señor no son una molestia, los mandamientos del Señor no son una carga, los mandamientos del Señor son vida, los mandamientos del Señor son instrumentos que transforman nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. En la palabra del Señor lo que encontramos es vida, Cristo revelado, vida y vida en abundancia. El objetivo de Dios es guardarnos del mal y de la condenación eterna y bendecirnos. El asunto es que nosotros tenemos que creer para que se genere esa bendición integral. Vamos entonces, por favor, a un pasaje muy interesante, segundo libro de los Reyes, capítulo número 18, del versículo 5 al versículo 7. Vamos a leer esta sección que es muy interesante, porque aquí vamos a encontrar un rey que fue altamente respaldado por el Señor, porque la obediencia y la fe en Dios siempre traerá respaldo de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, hablamos del rey Ezequías, un hombre piadoso, temeroso de Dios, que siempre contó con el respaldo divino. Dice el segundo libro de Reyes 18, versículo número 4. Voy a leer desde el 3, dice 18:3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ahí está. Conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, cosa de bronce. Esa serpiente se ha convertido en un ídolo, lamentablemente. Versículo número 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Aquí está. Él decidió poner su esperanza, poner su fe, poner su confianza en Dios, y Dios no lo decepcionó. Versículo 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Quiere decir que la fe en Dios, la confianza en Dios nos destaca. La fe en Dios, la confianza en el Señor nos asegura su respaldo y protección. Versículo 6. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Es interesante ver cómo la fe del rey Ezequías llevó a generar en él varias cosas. Lo primero que encontramos se llama obediencia. La Biblia nos dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. La fe nos lleva a vivir una obediencia. ¿Cómo decir que nuestra fe en Dios es genuina, sólida y firme cuando caminamos en desobediencia? Eso es incoherente, inconsecuente, no se puede creer. La verdadera fe nos lleva a una vida de obediencia. Lo segundo que encontramos en el caso de Ezequías es que él derribó la idolatría. Porque derribó la idolatría. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la fe cree en un solo Dios todopoderoso. La fe no permite, no consiente los ídolos, porque la fe está centrada en Dios, en su realidad, en su verdad, en su poder. Entonces esa fe en el rey Ezequías lo llevó a derribar toda clase de idolatría. Nos dice también la Escritura que él siguió al Señor, guardó sus mandamientos, y el verso 7 nos dice, y Jehová estaba con él. Aquí hablamos de presencia divina. Cuando Dios está con nosotros, no tenemos que anunciarlo, eso simplemente se nota. Cuando Dios camina con nosotros, es evidente su gloria, su gracia, su bendición, su protección, su poder, la unción del Espíritu Santo, porque Él está con nosotros. Y este hombre, a causa de poner la confianza en él, la fe en el corazón de Ezequías determinó estos otros aspectos.
una vida que observaba los mandamientos del Señor, una vida que no consentía la idolatría, y por resultado entonces Dios estaba con él. Pero quiero terminar con una cuarta característica que encontramos aquí, porque dice: y a donde quiera que salía el rey Ezequías, Dios lo prosperaba. Y aquí hablamos entonces de la prosperidad. Él contaba con el respaldo del Señor. El rey Ezequías contaba con la bendición de Dios. Entonces podemos ver que la fe determina todos los aspectos de nuestra vida. No se trata de religión, no se trata de imponernos una cantidad de no hagas, no puedes, un listado de nos, de cosas que no se pueden hacer. Lo que nosotros debemos hacer es fortalecer nuestra fe en Dios a través de la comunión con Él, a través de la palabra del Señor, y esa fe va a determinar nuestra actitud y nuestra vida en los otros aspectos. Y te aseguro que lo que vamos a cosechar es el respaldo y la bendición de Dios. El Señor es fiel, y así como Dios no avergonzó a Abraham ni a Sara, así como Dios no avergonzó al rey Ezequías, tampoco nos va a dejar en vergüenza a nosotros. Es necesario creer en nuestro Dios, creer en sus promesas, creer en aquel que no cambia, aquel que permanece para siempre. No importa las circunstancias que estés enfrentando o el entorno que esté a tu alrededor, cuán adverso o difícil sea, o los desafíos que están apareciendo ahora en tu camino, Jesucristo el Señor va contigo. Dios está contigo. Fortalece tu fe, afírmate en las promesas de Dios, y nada en esta tierra te detendrá, porque Dios está de tu lado. Déjate guiar por el Señor y caminarás bajo el respaldo y bajo la bendición de Dios. Él quiere fortalecerte, Él quiere ayudarte. Vamos entonces a levantar nuestra oración al Señor. Vamos a levantar nuestro corazón delante de Dios. Vamos a pedirle al Rey de Gloria que nos ministre y nos ayude. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque tú eres Dios todopoderoso. Gracias, Dios mío, porque nuestra vida, nuestra familia, nuestro futuro está en tus manos. Eres nuestro sustento y nuestra fortaleza. Eres nuestro castillo y nuestra salvación, amado Jesucristo. Gracias, Dios mío, porque tu palabra dice: porque todo aquel que en Él creyere nunca será avergonzado. Hoy venimos delante de ti, Dios mío, primero para pedirte perdón por aquellos momentos donde hemos dudado, donde hemos albergado tal vez la incredulidad y el engaño, pero venimos delante de ti, oh Dios, para pedirte perdón, para decirte: Señor, tomamos la decisión de confiar en ti, tomamos la decisión de creer en tus promesas, tomamos la decisión de confiar en tu amor, en tu cuidado, en tu poder, en tu protección, en tu provisión. Tomamos la decisión de confiar en ti, porque tú eres Dios fiel, que cumples lo que prometes. Tú eres Dios todopoderoso y nada puede detener tu grandeza y tus planes. Hoy tomamos la decisión, Dios mío, de confiar en ti, de creer que todo lo que tú nos has prometido se cumplirá. Hoy declaramos, Señor, que lo que tú nos has prometido viene a la realidad, porque tú llamas las cosas que no son como si fuesen. Hoy declaramos en el nombre de Jesucristo que avanzamos en victoria, avanzamos en sanidad, en libertad, bajo la unción del Espíritu. Avanzamos en el nombre de Jesús, y puertas de bendición se nos abren. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Abre las ventanas de los cielos y derrama tu gloria sobre tu pueblo, sobre tus hijos. Yo te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, extiende tu mano y quebranta toda mentira del enemigo. Derriba, Dios mío, todo dardo de engaño que el enemigo ha lanzado en el nombre de Jesús, y declaro, Señor, que cada corazón se afirma en la palabra de Dios.
Cada vida se afirma en la promesa del Señor. Cada corazón ahora mismo es renovado en el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Hoy tu palabra, Señor, fortalece las vidas. Hoy tu palabra viene renovando las mentes. Hoy tu palabra ministra a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Y te damos gracias, Dios mío, porque en el poder de tu Espíritu nos levantas para seguir avanzando y superar los obstáculos, superar las dificultades, porque tú estás con nosotros. Y eso es lo más importante, Señor. Eso es lo más importante, que tú estás con nosotros. Tú tienes cuidado de nosotros y de nuestra familia. Te bendecimos, amado Jesucristo. Te bendecimos, Rey de Gloria, y te damos gracias, gracias. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Recibe, Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Gracias, Dios mío, por glorificarte en nuestra familia, en nuestra casa, por hacer milagros en nuestros hogares, por generar milagros en nuestra vida. Gracias porque tu mano se mueve a nuestro favor. Gracias, en el nombre de Jesucristo el Señor, te damos muchas gracias. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, el Señor proteja tu hogar, tu matrimonio, tu casa. Dios te bendiga con la abundancia del cielo. Y nos vemos en una próxima ocasión.